Buenos días a todos. En este video, que es el primero de la materia de psicología social, se pretende abordar lo que es un panorama general sobre el objeto y método de estudio de la psicología social. Pero para empezar tenemos que partir de lo que significa la palabra psicología. Por definición etimológica, la psicología se definió como el estudio o la ciencia o el tratado del alma. Aquí es donde surge la primera complicación, el término alma. Para aquellas personas que de repente no tienen alguna creencia religiosa o simplemente niegan pues la existencia de la misma, pues este concepto no tiene ningún tipo de objetividad y mucho menos de carácter científico. Pero en un sentido muy amplio y privándolo justamente de esa connotación religiosa, la psique se refiere a todo aquello que se engloba como mundo interno del ser humano, ¿sí? Ese mundo interno del ser humano que justamente hace como reflejo de su existencia externa, ¿no? Por ejemplo, la actividad psíquica del ser humano la podemos apreciar o la podemos ver en su plena acción a través de lo que son las ideas, las aspiraciones, los sentimientos, los actos de voluntad, la conciencia o autoconciencia, fantasía del lenguaje, entre otros muchos, ¿sí? ¿Qué significa esto? Simplemente que todo aquello que conocemos como psiquismo humano o psique es justamente el reflejo de la actividad psicológica. A lo mejor las personas que a lo mejor de repente pues son neuropsicólogos, de repente lo verían como la manifestación del funcionamiento adecuado del sistema nervioso central, ¿sí? En ese sentido, pues hablamos justamente en términos muy generales que el psiquismo humano es un reflejo del interior hacia el exterior, utilizando pues todos estos elementos que acabamos de mencionar. Otro punto importante es que esa actividad psíquica no es aleatoria, no es una masa amorfa desorganizada, sino que cuenta con ciertos niveles de actividad. En ese sentido se conocen tres. El primero, que tiene que ver con la parte cognoscitiva cognitiva, que justamente se va a manifestar en esa actividad que rodea lo que hacemos en otros contextos, es decir, la forma de pensar, la forma de relacionar conceptos o ideas. En un sentido muy amplio, cognición significa justamente eso, ideas. Hablando de cognición y de partes cognitivas, pues también hablamos, por ejemplo, de aprendizaje, inteligencia, memoria, etcétera, ¿sí? También la actividad psíquica se va a componer de lo que es las emociones y los sentimientos. En este caso, estos también son fruto de la interacción del ser humano con un elemento externo a él, que justamente es el que provoca o dispara una respuesta emocional. Y de esa respuesta emocional se va a traducir en una respuesta sentimental o afectiva, ¿sí? Nada más para diferenciar una de la otra, la parte emocional tiene que ver con esas respuestas psicofisiológicas y la parte afectiva o sentimental, esa tiene que ver ciertamente con un componente emocional, pero ya mezclado con un componente también cognoscitivo. ¿Sí? Otro reflejo de la actividad psicológica, actividad psíquica del ser humano, lo vamos a tener en la parte de la voluntad o volición. En este caso, la conducta volitiva es justamente la que se evidencia a través del grado de autocontrol o autorregulación que tiene un ser humano. ¿Qué tanto, por ejemplo, un ser humano es autoconsciente de sí mismo y aparte es capaz de autocontrolarse y autorregularse? Y esto se puede reflejar, por ejemplo, en lo que es la cuestión de la toma de decisiones, en esa lucha que va a hacer el sujeto por alcanzar sus aspiraciones y sus motivaciones. Esto sería a grandes rasgos lo que es la actividad psíquica. Solamente como una forma de resumen, lo cognitivo que tiene que ver con las ideas, lo emocional o sentimental que tiene que ver con el estado de ánimo, por ejemplo, y lo que es la dimensión volitiva o voluntad.
Bueno, algunos elementos que podemos considerar para poder hablar de que la psicología es una cuestión científica y no a lo mejor solamente algo animístico o algo anímico, algo de repente sin ningún tipo de fundamento, es entender justamente que el ser humano va a ser un ser social por naturaleza. Ya Aristóteles nos decía justamente que el ser humano es un animal racional, y ese animal racional que somos, pues justamente va a hacerse mucho más racional en esa dimensión de interacción con su medio ambiente. Justamente ese medio ambiente, el ser humano va a tener la capacidad única, a diferencia del animal, de transformarlo. Un animal de alguna manera, digamos, opera o vive a través de lo que es los instintos, pero es incapaz de transformar justamente su dimensión, digamos, ambiental. En cambio, el ser humano, pues podemos adaptarnos justamente a esa situación ambiental, podemos de alguna forma transformarla también, y en este último caso pues hablamos de que a veces ese es lamentablemente el resultado de situaciones como por ejemplo tala inmoderada, de repente a lo mejor situaciones como guerras, etcétera, etcétera, ¿no? El ser humano también tiene justamente una capacidad enorme de autotransformación. Justamente, una cosa es que el ser humano pueda transformar su medio ambiente, y la otra es que cuando no se puede transformar, pues él sea capaz de autotransformarse, es decir, adaptarse. ¿Sí? En ese sentido es otra argumentación que tenemos para afirmar que la psicología es científica. También tenemos en este caso algo muy significativo, que es lo que de alguna forma es el centro de atención en esta materia, pues es el nivel de conciencia social como reflejo dinámico del ser social. Es decir, ¿qué pensamos acerca de nosotros mismos? ¿Qué pensamos acerca de, por ejemplo, los seres que nos rodean? ¿Sí? Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en situaciones como el prejuicio, la discriminación o la tolerancia en este caso. En este caso también, cuando hablamos de la psicología como una disciplina científica o como algo científico, pues justamente tenemos que entender una cosa muy importante, que en este caso el potencial humano determinado por lo externo, y esto es posible por la actividad colectiva o individual. Es decir, nacemos con el potencial de, o sea, somos capaces de, pero solamente hasta que el exterior nos demanda esa adaptación, justamente entonces vamos a pasar de la quietud o de la inanición a lo que es una acción que puede ser contundente, a lo mejor superficial, pero que finalmente se va a llevar a cabo, ¿sí? Y esto puede verse afectado desde el punto de vista individual o colectiva. Por ejemplo, se sabe de asentamientos humanos en áreas tan recónditas como lo que son los casquetes polares o en lugares donde hay mucho frío. Finalmente aquí hablamos de justamente que el ser humano pues se ha adaptado a ese medio externo, a ese medio pues en ese sentido inhóspito, y lo ha hecho de alguna manera pues valiéndose justamente de esa capacidad de autotransformación y transformación. También, bueno, aquí en este caso, como dice la información, otro principio de la psicología como ciencia es justamente un monismo materialista dialéctico. Este término justamente puede de alguna forma prestarse a muchas confusiones. Cuando hablamos de monismo, su antítesis es el dualismo. En ese sentido, cuando hablamos de monismo, sí es ciertamente a lo mejor somos mente, sí, pero también somos, digamos, cuerpo, y estas dos instancias básicamente tienen una interrelación. O sea, no podemos abordar el cuerpo o el estudio del ser humano desde el punto de vista intelectual sin considerar lo sentimental o lo biológico o lo psicológico. A eso se refiere esta parte del monismo materialista dialéctico. Es decir, finalmente a lo mejor ese cuerpo o esa mente va a necesitar forzosamente del otro elemento, que puede ser, insisto, el cuerpo o la mente,
para poder existir. Otro punto importante que se lo atribuimos principalmente a la psicología soviética es el hecho de que la conducta y la actividad psíquica van a depender siempre del medio sociocultural y del estado funcional del sistema nervioso central del mismo. Es decir, no basta solamente con que el sujeto esté en condiciones de ejercer justamente toda la capacidad de su potencial para transformar la realidad. Si ese sujeto de alguna manera no está pues como adecuadamente sano en cuanto a su sistema nervioso central, pues lógicamente esto va a complicar mucho lo que es su adaptación al medio ambiente. Sería necesario pues en ese sentido que el ser humano pueda tener como esa posibilidad de tener un sistema nervioso central sano y sobre todo funcional, que haga que justamente el ser humano pues pueda adaptarse al exterior. En ese sentido hablamos de justamente una unidad biopsicosociocultural, término que justamente engloba lo complejo de este nivel de evolución del ser humano. Somos una unidad, somos seres que de repente tenemos ciertamente un sustrato biológico que se refleja en lo psicológico, pero que es posible su mediatización solamente en lo que es la parte social cultural. Eso significa la unidad biopsicosociocultural. Es decir, no podemos explicar al ser humano separándolo o dividiéndolo en sus componentes más básicos. Otro detalle que también nos va a ayudar a entender un poco la psicología como disciplina científica es lo que llamamos principio del reflejo psíquico y naturaleza refleja de la psique. ¿Qué significa esto? Que finalmente el principio del reflejo psíquico, finalmente nosotros proyectamos hacia el exterior, hacia la naturaleza, justamente una imagen de lo que nosotros proyectamos como tal. De alguna manera somos como copartícipes en la construcción de la realidad. Creo que alguna vez, en otro contexto, en otra materia, pues se analizó un poco el video de Psicópolis, que está de YouTube, que está colocado en YouTube. Una frase que dice el maestro, curiosamente de psicología social, es justamente eso, que la realidad finalmente se construye. Es decir, no quiere decir que a lo mejor nosotros de alguna manera construyamos un árbol, simplemente lo que construimos es justamente cómo entender ese objeto que le llamamos árbol. Es más, el simple hecho de hablar de un árbol con el término árbol, usando las letras del alfabeto, la A, R, B o L, justamente eso ya es una situación que refleja la actividad psíquica. Otro detalle es, en el cerebro humano se reflejan específica y activamente los objetos, significados y fenómenos de la realidad circundante al hombre. Es decir, ciertamente construimos la realidad, pero también en nuestro cerebro se van reflejados justamente esos significados que le atribuimos a la realidad. Esto es particularmente importante, sobre todo en el enfoque cognitivo-conductual, cuando se afirma que justamente es un pensamiento el que determina una conducta, y una conducta puede llegar a determinar una emoción, ¿sí? Y eso está en una relación, justamente como decíamos anteriormente, en una relación de carácter dialéctico. Se puede entender aquí, en ese sentido, la conciencia del ser humano como un reflejo subjetivo de la realidad objetiva. Aclarando pues que en ese sentido la realidad se refiere justamente a todo aquello que es de construcción social. Un ejemplo por si ha quedado una duda de qué significa esto de construcción social, una realidad como construcción social, por ejemplo, las normas. Nosotros inventamos las normas. Ahorita de repente, sabemos que por ejemplo existe un reglamento, una constitución, un código de conducta, etcétera. Pero hubo un tiempo en que de repente pues el ser humano tuvo que responder a esa necesidad, creando justamente estos vehículos para justamente lograr un autocontrol primero y un control de su realidad.
Entonces se refiere a esto de que la conciencia es un reflejo subjetivo de la realidad objetiva. También, de alguna manera, y volviendo un poco con lo que es la psicología soviética, hablamos del historicismo y condición social de la personalidad. Básicamente, nuestro desarrollo evolutivo nos ha permitido pues alcanzar un nivel de desarrollo tal que a lo mejor somos diferentes a nuestros antepasados de la época de las cavernas. Bueno, que de alguna manera tengamos comportamientos similares es otra situación y no es objeto de estudio en este momento. Simplemente hablamos de que justamente es los factores históricos imperantes de la época van a justamente modelar o moldear esa condición social, o de repente van a modelar también nuestra personalidad. No es lo mismo, por ejemplo, ser un alumno en tiempos de abundancia que ser un alumno en tiempos de pobreza, por ejemplo. Tampoco no es lo mismo va a ser un ciudadano de un país libre a ser un ciudadano en un país que tiene algún tipo de régimen dictatorial o autoritario, ¿sí? Como tampoco es lo mismo, por ejemplo, hablar de una persona que ejerce una profesión en tiempos de guerra que una persona que ejerce esa misma profesión en tiempos de paz, ¿sí? De alguna manera, a lo mejor cuando se vio un poco la cuestión de la ética, se habla justamente que en ese sentido los valores son constructos, son constructos ciertamente hasta cierto punto universales, pero que de alguna manera tienen cierto peso en cada momento histórico específico. Otro elemento para poder entender justamente la parte de la psicología como una disciplina científica es que, bueno, finalmente el medio social donde nace un sujeto va a ser siempre aquel factor que determina la personalidad. Algo muy sencillo para poder entender esto. Supongamos que un niño nace en el seno de una familia donde pues básicamente hay violencia física y verbal y psicológica. ¿Qué va a pasar con este sujeto? Que va a modelar de alguna manera particular su conducta para intentar adaptarla justamente a lo que él considera como lo normal. Ojo, no quiere, esto, de alguna manera esto no significa que el niño sea culpable de, simplemente a lo mejor pues va a modelar su conducta, su personalidad finalmente a lo que él está viviendo día a día. Ya Karl Marx, más bien el nombre real es Karl Marx, no Carlos Marx, él decía que la esencia del ser humano son sus relaciones sociales. Aquí me gustaría, por ejemplo, señalar, y creo que también lo vimos en la materia anterior, al desarrollo grupal, justamente la película esta del Señor de las Moscas. Justamente aquí hablamos de que finalmente cuando el sujeto llega a desorganizarse tanto en la parte social, es cuando justamente puede ser capaz de a lo mejor actos atroces. En ese sentido, tendríamos que entender justamente que la máxima expresión de la conducta social es justamente las relaciones interpersonales significativas. De hecho, en la materia pues hay un capítulo completo, una unidad completa justamente que habla de las relaciones interpersonales como un proceso psicosocial que es esencial para la naturaleza del ser humano. A pesar de que nazcamos o que nos guste la soledad o que de alguna manera nos guste estar solos en algún momento, pues siempre vamos a necesitar de otras personas, porque finalmente no nacimos en un mundo aislado, en un mundo separado de la realidad, no estamos solos en el universo, ¿sí? Bueno, y por universo me refiero al planeta, aunque bueno, de que de repente si hay vida o no en otros lugares, eso quién sabe, no es objeto de discusión, pero finalmente pues sería un tanto egocentrista o egoísta afirmar que somos los únicos seres con vida en todo el universo. Justamente esta parte social se va justamente a llevar a cabo a través de lo que se llama principio del desarrollo. Justamente este principio del desarrollo va a incluir lo que es la psique, la conciencia del mundo y el mundo material como
algo en continuo desarrollo y en continuo cambio. Es decir, en ese sentido, justamente las nuevas condiciones medioambientales determinan en la mayor medida cómo se va a desarrollar una persona. Aprovechando pues en ese sentido en la situación que estamos viviendo, pues justamente esta situación de cuarentena, que ya llevamos 60 y tantos días adentro de esas casas, justamente va a tener alguna repercusión en la forma de contemplar la realidad, ¿sí? Se habla pues en redes sociales de que el regreso a la normalidad está a fecha, posiblemente sí, a lo mejor regresamos hacia el exterior, pero no a la normalidad, porque finalmente, y no me refiero no en un sentido catastrófico, regresamos a construir una nueva realidad diferente a la que estábamos acostumbrados. ¿Cuánto tiempo va a demorarnos en adaptarnos a esta realidad? Eso va a depender de cada persona, pero finalmente va a llegar un punto que tenemos que retornar a construir algo nuevo, y eso es justamente una cuestión que se refleja también en la actividad psíquica. Algún autor mencionaba en alguna ocasión que justamente lo inevitable, el cambio siempre es inevitable. Todo va a cambiar, sí, incluso nos decía un político mexicano ya fallecido, Manuel J. Cloutier, todo va a cambiar, México va a cambiar contigo, sin ti o a pesar de ti. A lo mejor lo podemos entender desde el punto de vista de la psicología social como la realidad cambia contigo, sin ti o a pesar de ti. Otro principio que nos puede ayudar a entender justamente la psicología como una disciplina científica es la unidad de la conciencia, actividad y personalidad. Es uno solo. Aunque a veces para su estudio, como muchos otros elementos o conceptos psicológicos, de repente se tiene la tendencia a dividirlos para mejorar su entendimiento. En este caso es entender con todas sus letras justamente que finalmente hay una estrecha unión entre lo que es la conciencia personal, la actividad conductual y factores intrínsecos como la personalidad. A través de su actividad, el ser humano forma su conciencia y su personalidad. A su vez, la conciencia regula su propia actividad. Es decir, todo está justamente, hablábamos en otras diapositivas de un monismo dialéctico. Eso es justamente lo que significa esta parte, que finalmente la actividad va a formar la conciencia, y la conciencia la personalidad, y a su vez la conciencia regula la propia actividad. Pero finalmente todo está concatenado, todo está relacionado, y esto es lo que nos hace, en ese sentido, ser seres humanos. Un principio que tenemos que también entender es justamente el principio de la individualización y diferenciación de la personalidad y el grupo. En alguna ocasión se decía que no es lo mismo que estemos solos trabajando a que estemos trabajando en un centro donde hay más personas o más compañeros con nosotros. En cualquiera de los dos casos, ambas situaciones diferentes por naturaleza van a justamente manifestarse en el grado de afectación que se tenga justamente en la adaptación a esa situación particular. Otro punto importante que tenemos que considerar en ese sentido es que justamente las condiciones internas de un grupo y de un sujeto van a reflejarse siempre en su psiquismo particular de diferente manera. Hay un principio que se llama de equifinalidad y multifinalidad. De repente, esto para poder entenderlo mejor, pudiera poner el siguiente ejemplo. Se ha dicho o se sabe que, por ejemplo, niños o personas que a lo mejor en su infancia vivieron una situación de violencia, tienen una fuerte tendencia a desarrollar una conducta violenta en el futuro. Pero no quiere decir que el niño está condenado de por vida, como si fuera su triste destino, ser violento. Simple y llanamente significa que justamente esas condiciones pueden hacer que vayan a tener cierto grado de afectación, pero no tiene que ser para nada algo pues negativo a fuerzas. Es lo que significa este principio. Y justamente eso aplica también a la dinámica de un grupo. Casi para finalizar,
tenemos que, ok, el medio social y personalidad. Para empezar, en este sentido, el medio social pues va a ser todo aquello que va a rodear al hombre en su vida social. Cualquier cosa que nos rodee, cultura, monumentos históricos, historia cultural, historia colectiva, justamente va a ser el objeto de su reflejo psíquico, directo o mediatizado por el resultado del trabajo de otros. Como se ha venido diciendo justamente, y como producto de la psicología soviética, finalmente es entender que lo que le pasa a otras personas también me afecta a mí. Lo que de repente yo hago al medio ambiente, posiblemente en algún momento dado a mí me afecte, y si no a mí directamente por mi edad, a lo mejor en generaciones posteriores. Aquí, por ejemplo, puede citarse el hecho de enseñar a los niños, por ejemplo, a reciclar, para que justamente cuando ellos crezcan no vayan a cometer el error que a lo mejor nosotros cometimos en nuestra infancia, de a lo mejor no cuidar el medio ambiente. Ahorita a lo mejor hay quien dice que ya es un poco tarde, hay quien dice que de repente pues todavía estamos a tiempo, no está discusión ahorita ese punto, pero finalmente pues es que ciertamente afecta una situación así. Muy bien, señores, por mi parte pues sería todo esta primera intervención. Ya en lo que es la planeación viene lo que es la actividad de tarea, ¿sí? También viene la fecha de entrega de esa tarea. Por lo tanto, pues sí, los invito pues a que sigan, a que vean la planeación también, que la lean, no que estén nada más allí pues ocupando un espacio. Y recordarles pues el asunto de las sesiones en vivo que vamos a tener a cabo cada semana. Estas van a ser, no quisiera usar la palabra obligatoria, pero pues en realidad sí lo son obligatorias porque finalmente es parte de su calificación. Ya también en la planeación se especifican los porcentajes que se van a asignar para cada para cada parámetro que se va a evaluar, que es el examen, creo que era 30%, 35% las asistencias virtuales a las conferencias de cada 8 días, y lo que es el trabajo en plataforma, que en este caso es justamente Classroom. No me resta más que pues agradecerles la oportunidad pues de tener juntos esta aventura del conocimiento, y finalmente pues reiterarles que cualquier duda que tengan, ya sea por la videoconferencia, que es la razón justamente de la videoconferencia semanal, o si no a través del Classroom, o a través pues también de chat de WhatsApp o de mensaje por teléfono, no sé, ¿sí? También pues recordarles que sí va a ser importante que pues estén todos al mismo tiempo cuando empecemos con las sesiones semanales, para justamente pues no alterar la disciplina que pues nos ha pedido la institución. Por mi parte es todo, y quedamos aquí a sus órdenes para cualquier duda de aclaración, y seguimos en contacto.